Buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Mundial. Esta semana se produjo un hecho sin precedentes en la historia de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, fue llamado a testificar en un juicio en Los Ángeles, California. Ya lo había hecho ante el Congreso de ese país, pero esta vez comparecía ante un jurado en un caso sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental de una joven que las usó compulsivamente desde los 6 años. Este proceso, considerado histórico, puede sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las principales plataformas de las redes sociales, a las cuales responsabilizan de causar ansiedad, trastornos alimenticios, depresión y, más grave aún, suicidios en sus hijos. A la par, países como Australia, Francia y España están avanzando en las leyes que prohíben el acceso a las redes a menores de 16 años. Llegó la hora de la regulación de esta práctica cuyos efectos nocivos ya parecen incontestables. Para hablar de esto nos acompaña Víctor Solano, consultor en reputación digital, podcaster y catedrático. Gracias, Víctor, por estar con nosotros en Perspectiva Mundial. Bueno, un gusto saludarles. Víctor, parece que ya es unánime, parece que ya es irreversible la tendencia a fortalecer lo que se denomina la regulación y, más explícitamente, la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales en el mundo. ¿Qué piensa usted de estos hechos que se vienen produciendo como en cascada? Bueno, siempre en los últimos años ha existido una tensión, una alta tensión entre los prohibicionistas y aquellos un poquito más liberales. Yo soy partidario de una regulación inteligente. Es decir, esto no se trata de, como si se tratara de un switch, de desconectar, por ejemplo, a los menores de edad, porque sí. No, creo que hay es que hacer un acompañamiento y en ese sentido el uso de redes sociales y de todo servicio digital por parte de menores de edad debe tener una regulación que vaya acompañada de educación, un acompañamiento de padres y de maestros y de cuidadores alrededor de la experiencia digital. No se les puede, por supuesto, desconectar, y menos en el mundo en el que vivimos, que se necesita incluso para estudiar y en fin. Pero cada vez se demuestran más los efectos nocivos en la salud mental de los menores. Es decir, con respecto a las redes sociales, cada vez hay más consenso en que los menores de 16 no están preparados mentalmente, cerebralmente, para estar ahí. ¿Usted concuerda con ese diagnóstico? Sí, en muy buena medida. De hecho, creo que no es un tema que afecte solo a menores de edad. Vemos que muchos adultos, adultos mayores, precisamente encuentran en las redes sociales, especialmente aquellas que están generando la disponibilidad en sus plataformas de muchísimos contenidos generados por otros usuarios, sí creo que hay un algoritmo que ayuda y estimula la adicción. Y en esa medida, pues esto es real, es una tendencia, están diseñadas las plataformas para que los usuarios pasen más tiempo allí y, por supuesto, pues estén expuestos a contenidos patrocinados y a publicidad muy explícita. Sobre eso vamos a hablar más adelante, sobre ese tema de cómo están diseñadas para generar adicción, literalmente, porque ya se usa ese término incluso en el juicio que están llevando a cabo en Estados Unidos. Lo invito primero, Víctor, si está de acuerdo, a que escuchemos algunos de los líderes que están promoviendo en sus países la prohibición del acceso de los menores a las redes, y estas son algunas de sus consideraciones. Esto es un hito mundial. Australia demuestra que ya fue suficiente y el mundo, incluso cabe destacar a través de algunos importantes medios de comunicación globales que están aquí, está observando y siguiendo.
Una de nuestras prioridades en el G7 será también la protección de la infancia contra la IA y el abuso digital. Usted lo acaba de mencionar, señor secretario general. No hay razón para que nuestros niños estén expuestos en línea a lo que está legalmente prohibido en el mundo real. Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos. Un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia. Ya no lo aceptaremos. Los protegeremos del salvaje oeste digital. ¿Piensa usted que nos hemos demorado? No solo los políticos, se ha demorado la sociedad en poner control a esto, a ese mundo al que han estado expuestos los menores, como lo describe Pedro Sánchez. Yo creo que la sociedad tiene que pasar por un circuito en el cual haya conversaciones, estas se conviertan en discusiones que, aunque sean incómodas, deben ser abordadas por la sociedad civil, por las autoridades, por aquellos que están en este ecosistema de la educación. Y en esa medida, el aparato regulatorio, y ahí es donde entran los abogados, pues digamos que es normal que hoy se estén incorporando en este momento. Si la conversación hubiese sido desde el principio únicamente por abogados, pues probablemente no habríamos avanzado e Internet habría sido casi que visto como un obstáculo. A mí me parece que se ha dado un desarrollo natural de la conversación y hoy, por supuesto, aquellos más conservadores podrían decir, llegamos tarde, pero yo creo que se está dando un ritmo natural que nos invita a todo esto, a que esta sea una conversación transdisciplinar, en donde participen profesionales de todos los campos, participen también las voces de los jóvenes, las voces de los padres de familia y de aquellos que están siempre más cercanos a los menores de edad. Bueno, vamos a empezar a desglosar, digamos, temas que son más minuciosos con respecto a lo que se puede hacer. Y aquí lo invito a que escuchemos la opinión de la jefe de defensa de derechos para la Unión Europea, de una organización, o mejor, de una red que aglutina varias organizaciones que se llama Eurochild. Escuchemos lo que ella dice con respecto a ese carácter adictivo del diseño de las plataformas de redes sociales. La primera preocupación está sin duda relacionada con el diseño adictivo. Numerosos estudios demuestran que este puede tener un impacto a largo plazo en los niños. También existe preocupación por el contenido al que están expuestos los niños en línea. Y esto es algo que realmente debe abordarse. No me refiero necesariamente al contenido ilegal, sino a otros tipos de contenido que pueden ser perjudiciales para los niños. En la Unión Europea, por ejemplo, están estudiando en el marco de las legislaciones que se están cocinando el tema de lo que se denomina el scroll infinito, y es que las personas pueden pasar todo el día eternamente simplemente pasando y pasando y pasando contenidos, sobre todo los niños, sin capacidad de autorregularse, de frenar, de decir ya fue suficiente. Este tema, por ejemplo, del scroll infinito, ¿qué piensa usted al respecto? Porque Mark Zuckerberg, por ejemplo, decía en el juicio que ya el tiempo de permanencia de los usuarios ya no es una prioridad para las plataformas, pero sí que lo fue. Así que, ¿cómo piensa usted que se articula todo esto? Los intereses de las plataformas, los usuarios, su capacidad de no quedarse ahí pegados, de no resultar adictos. Bueno, yo creo que, por supuesto, a las plataformas les compete meterse de cabeza, con convicción, con seriedad y con un profundo pensamiento autocrítico sobre sus políticas para desestimular el acceso, el tiempo de acceso, especialmente de menores de edad. Su negocio, por supuesto, no es ese, pero una compañía que busque lucrarse en un mercado también debe ser consciente de su responsabilidad social, así como las tabacaleras. Su negocio es vender cigarrillos, por supuesto, también tienen que hacer todo lo posible para que los menores de edad pues no se inicien en el consumo de tabaco. De esta manera, a las plataformas también
les compete eso. Nosotros estamos dedicando en países como Colombia cerca de casi 6 horas al día en la suma total del tiempo dedicado a Internet, a conectarnos. Y por supuesto, el llamado scroll infinito, que es esa tendencia, ese comportamiento de los usuarios de quedarse deslizando un contenido tras otro, pues por supuesto, claro que llega a tener implicaciones en la salud mental de adultos y de menores de edad. Pero repito, esto es una conversación en la que deben estar muchos más actores y los padres poner unas reglas de uso de las que también podemos hablar si así lo quieren ampliar. Sí, ese es un tema que es importante y lo vamos a tocar ahora, pero quería también hablar del otro punto que es fundamental y que se está proponiendo en esta legislación y tiene que ver con la edad, ¿no? Con la edad, el control de la edad de los usuarios. Escuchemos a Eurochild. Sabemos que la Comisión Europea está estudiando maneras de implementar medidas de verificación de edad, lo cual es importante y estaría vinculado al impacto de dichas restricciones. Mark Zuckerberg dijo en el juicio que lamentaba mucho que no hubieran hecho esa constatación o ese control de la edad de los menores antes. También reconocía que no hubo y que hay una cierta responsabilidad en los usuarios en el sentido de que engañan a las plataformas al poner una edad equivocada. Los menores hacen eso. Y argumentaba también que el control de la edad de los usuarios podría hacerlo incluso las plataformas, los que manejan la telefonía, o sea, el teléfono en sí, más que la red social, más que la aplicación en concreto. ¿Qué piensa usted sobre este tema de cómo controlar la edad con todas estas trampitas que le hacen los propios usuarios, los propios jóvenes, a veces con el aval de los padres? Sí, eso es en efecto muy, muy difícil de controlar. Los usuarios engañan a las plataformas. Hace unos años se descubrió que cerca del 17% de los usuarios de Internet eran menores de edad de plataformas como Facebook. Esto habla de un abierto engaño a las plataformas y ahí realmente es muy difícil. Habría que concebir mecanismos de doble verificación, tal vez de autorización de un padre, pero eso es muy complicado. Y por supuesto a las plataformas, repito, les queda muy complicado detectar el engaño y esto pues va a seguir ocurriendo. Creo que es casi que inevitable. Entonces toquemos el tema que usted sugería y que es de gran importancia. ¿Qué deben hacer los padres? Yo considero que los padres son los dueños de la experiencia de uso. He visto padres que se han equivocado al decir, como yo pongo el celular, entonces estas son mis reglas. Y creo que es un error porque un adolescente perfectamente podría ahorrar, conseguirse el dispositivo y cambiarle las reglas al padre de familia. Decirle, bueno, yo ahora compré el dispositivo, tú no tienes control sobre mí. Entonces creo que independientemente de quién pone el dispositivo, es el padre el padre y la madre quienes ponen las reglas. Una de ellas es, por ejemplo, su uso tiene que estar en las zonas comunes de la casa. Después de las 7 de la noche no ingresas a tu habitación con un dispositivo. Si quieres consumirlo, su acceso y conectarte y tener conversaciones, me imagino que no vas a tener ningún problema con que sea en la sala de la casa. Entonces, ese tipo de cosas tiene que hacer parte de la gobernanza de los padres de familia. En casi todos los países del mundo, la edad que se ha llegado casi por consenso es que alrededor de los 13 años podría ser la primera edad en la que los menores de edad tengan acceso a un dispositivo móvil para conectarse a Internet. En otros países, incluso como en España, se piensa entre 14 y 16 años.
Pero, repito, si hay más trabajo en el hogar, la legislación puede llegar a ser más inteligente. 13 años para tener un teléfono, digamos, acceder a un dispositivo con conexión a Internet. ¿Está de acuerdo usted en esa edad que se está empezando a estandarizar de 16 años para el acceso a las redes? Es que es muy relativo. Por eso repito, si la experiencia es acompañada, yo no le veo problema a que un menor de edad tenga acceso desde los 8, 10 años de edad. Puede ser una herramienta en el aula de clases, perfectamente. Para ello, el maestro tiene que estar preparado, llegar con unas dinámicas, con unos ejercicios específicos de cómo usar el móvil en ciertas plataformas, en ciertas aplicaciones, en ciertos sitios web, para que la experiencia sea útil y sea una calistenia para un mejor consumo de Internet. Entonces, eso, en mi opinión, es relativo a la experiencia y expectativa de uso. Víctor, pero le estoy hablando concretamente, no estoy hablando de redes de mensajería como por ejemplo WhatsApp o bueno, otro tipo de redes que pueden tener una un doble uso que tiene como utilidades prácticas. Le estoy hablando de Instagram, Facebook, TikTok y otro tipo de redes en las que uno pensaría que los menores no tienen por qué estar. Sí, no, ahí estamos de acuerdo. Es decir, hay un tema del que no suele ser una conversación entre padres e hijos y maestros, que es el de la huella digital. ¿Qué estás dejando de ti en los trazos en Internet? Yo siempre uso la metáfora de que todos tenemos los pies sucios cuando entramos a Internet. Es decir, vamos dejando huellas, vamos dejando trazas de lo que hacemos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Las redes sociales son plataformas especializadas en capturar lo que decimos y, ojo, los metadatos, es decir, lo que no decimos, pero habla de nosotros, como el tiempo de consumo, como el tipo de contenidos, de categorías que nos llaman la atención. Entonces, siempre estamos hablando, aunque estemos en silencio en las redes sociales. Y además otro factor importante y es cómo están contribuyendo esas redes a modelar los gustos de nuestros jóvenes, los comportamientos, las tendencias de consumo, por ejemplo, los propios ideales de vida, de lo que es el éxito, de lo que es la fama, de lo que es, no sé, como la versión del querer ser. Hay un tema más de fondo, de cómo ellos están tomando esa batuta en modelar los anhelos de los seres humanos de las próximas generaciones. Claro, eso es absolutamente cierto. Y el tema es que las redes sociales tienen una dinámica, una lógica en la cual nos van a proponer más contenidos acerca de aquello que más consumamos. Entonces, si caemos en la trampa de ver cierto tipo de contenidos y repetir y volver, pues probablemente el algoritmo lo que nos va a decir es, bueno, a Margarita es esto lo que le gusta. Entonces, en esa medida es que precisamente el contenido que se produce en redes sociales debe tener primero educación del usuario, pero debe también tener una posición autocrítica de autocontrol por parte de las plataformas, para que de alguna manera también, si llega precisamente con inteligencia artificial a detectar que se trata de un menor de edad el que está allí, pues primero debe tratar de bloquear su uso, de generarle notificaciones donde le diga, danos una prueba de que no eres menor de edad. Y si hay, como en el béisbol, si hay 1 o 2 strikes, pues ese usuario debe ser dado de baja de la plataforma. Normalmente el usuario sabe engañarlas, como hemos hablado antes, pero sí creo que es la combinación de educación y de autocontrol por parte de las plataformas. Y hay otro tema para que empecemos a hablar, que es el que tiene que ver con la inteligencia artificial, que además está convirtiéndose en un océano
que nos tiene desbordados a todos, incluso a los adultos. Escuchemos la opinión de la oficial de Eurochild sobre este otro universo que tiene que ver con las posibilidades de la inteligencia artificial para los menores. La IA sin duda está amplificando todos los riesgos ya asociados a las redes sociales. Algunos riesgos están, por ejemplo, relacionados con la desinformación que puede generarse mediante la IA. Sabemos que los niños y jóvenes en general dependen de las redes sociales para obtener noticias e informarse. Por lo tanto, si los niños están constantemente expuestos a las redes sociales y no están capacitados para distinguir las noticias falsas de las reales, esto es un factor muy importante. Claro, esta raya, este límite tan difícil de marcar entre lo real y lo falso, las verdades creadas, las verdades o las mentiras que a fuerza de repetición se convierten en verdades. Por supuesto, los niños tienen muchas menos herramientas que los adultos para identificarlas y eso que a nosotros ya nos cuesta. Están entrando ellos también en una especie de caos en el que ya no se sabe ni siquiera lo que es real o no, porque es cierto también que las nuevas generaciones ya no tienen métodos tradicionales de informarse, sino todo es a través de estas pantallas. Así es, Margarita, usted y yo somos periodistas y teníamos la convicción hace unos años de que si nos mostraban una imagen fija, debíamos sospechar. Si nos mostraban un video de ese personaje, lo dábamos por hecho. Hoy en día no. La inteligencia artificial, que se sigue sofisticando, ha entrado en ese mundo que se llaman las deepfakes, es decir, las fake news o noticias falsas en profundidad, logradas con un nivel de hiperrealismo donde es absolutamente difícil, incluso para ojos calificados como los suyos, que es una periodista que hace curaduría, que está siempre mirando contenidos y viendo qué es real y qué es falso, y aún así usted puede resultar engañada. Esto, imagínese trasladarlo precisamente a usuarios no calificados, usuarios que precisamente están ante cualquier pantalla consumiendo contenidos de manera deliberada, consultando fuentes que no son las idóneas, que no tienen que ser políticamente correctas en la generación de contenidos. Entonces, hoy es una gran amenaza. Escribí una columna de eso recientemente en Vanguardia en la que decía que precisamente ahora la imperfección, la producción casi artesanal de los contenidos va a ser la que termine siendo una especie de notario ante la dualidad que tenemos los usuarios de saber si esto es real o es falso. ¿Y los niños qué pueden hacer al respecto? ¿Cómo formamos a nuestros hijos al respecto? Yo soy un convencido de que en Colombia deberíamos tener una cátedra, siempre llevo 20 años diciendo de la necesidad de una cátedra de consumo de medios, para aprender a leer lo que nos dice la televisión, la radio, la prensa escrita. Hoy sigue siendo vigente la idea, pero tiene que haber un enfoque hacia lo digital de manera más profunda, porque si antes teníamos que dilucidar entre los contenidos de uno o dos alternativas, hoy estamos ante la amenaza de una atomización de las fuentes de información y hay más fuentes de desinformación. Por lo tanto, yo creo que se debe hacer un ejercicio de cátedra. Un ministerio de educación tiene que pensar en una cátedra que sea de obligatoriedad en todas las escuelas públicas, pero también los colegios privados unirse a la idea de cómo consumir estos medios, porque una ley no va a sacar a los menores de edad del entorno digital. Ante eso, educación y preparación ante el consumo es lo que nos puede ayudar mientras se logra esa regulación inteligente.
Y nuestros países, pues lamentablemente van llegando tarde a todas estas discusiones o van llegando tarde a las medidas. En Europa hay una preocupación creciente por convertirse en pioneros de una discusión que recién está tomando forma, digamos, la que tiene que ver con el tema de la regulación a las plataformas, la regulación a las redes sociales. ¿Cuánto tiempo puede tardar en que lleguen estos debates a nuestro país? No creo que sea un tema de tanto tiempo. El asunto es quién encara esta discusión. En Colombia han cursado varios proyectos de ley alrededor de estos temas, pero como no tienen hormigón detrás, no tienen la popularidad que arrastra, entonces terminan siendo debates a los que ni siquiera asisten todos los congresistas para debatirlo. Es un tema accesorio para muchos de las distintas bancadas. Entonces, ese es el problema. Son quienes discuten esto. Cuando se hacen mesas técnicas, incluso convocadas por algunos congresistas, terminan asistiendo los académicos, organizaciones de la sociedad civil estilo Red Papás, pero los congresistas no asisten al trabajo técnico. Entonces ese es el problema. Las discusiones yo creo que vienen dándose casi que en paralelo a cualquiera de los países desarrollados. Y estamos empezando a ver las primeras multas cuantiosas de la Unión Europea, por ejemplo, a Meta o a Google o algunos de estos gigantes. Y para mencionar lo que puede pasar en Estados Unidos si este juicio en Los Ángeles establece un precedente de responsabilidad en lo que le pasó a esta chica por el uso temprano y compulsivo de las redes. Es este juicio y dos más que están pendientes, todos en California, la antesala de lo que puede ser una oleada enorme de demandas a las tecnológicas. ¿Para dónde cree usted que va este asunto? Porque algunas alcanzaron incluso preacuerdos para no ir a juicio, pero pues estamos hablando de miles de casos. Sí, coincido, Margarita. Yo creo que lo que está pasando en el juicio en California con Zuckerberg nos va a dejar un antecedente. ¿Cuál es el gran riesgo? En que estas plataformas han sido hiperprotegidas por un gobierno como el de Donald Trump. Recordemos que quienes asistieron a la ceremonia de posesión del presidente Trump. Entonces eso ya genera unas alertas en la sociedad civil que viene dando estas luchas, y creo que la conquista por parte de esas organizaciones va a ser muy difícil mientras esté Trump en la presidencia. Entonces, o por lo menos va a generar un ambiente mucho más difícil para estas discusiones. Entonces puede que se prolongue, que se alargue o distienda en el tiempo esta discusión y no tenga efectos vinculantes en donde se le obligue a las plataformas a que actúen con responsabilidad y que adicionalmente pueda caer todo el peso de la ley si se ve comprometida su responsabilidad en casos como el que se ha denunciado, aunque puedan existir todas las evidencias clínicas y desde lo académico. Pues los hemos visto convertirse en millonarios, ganar unas cifras que realmente son casi incuantificables para las proporciones de cualquier ser humano. ¿Los veremos, usted cree, pagando ahora montos significativos por su responsabilidad o es poco probable? La ley los seguirá protegiendo, o más que la ley, el entorno político. Sí, exactamente, Margarita. Creo que usted ha dado ahí con la clave. El entorno político probablemente pueda ayudar dándole un blindaje a estas empresas, repito, mientras está Trump en la presidencia. Si se generan unas multas, puede que estas sean más simbólicas, a pesar de que puedan ser cuantiosas, pero terminan siendo simbólicas. Imagínense en un escenario en el que una multa termine precisamente lavando la cara y las manos a los responsables de un acto. Entonces no es tan sencillo como
como cuál es la pena que se pone, sino cuál es la argumentación alrededor de una sanción. Y me temo que podamos encontrarnos con un sistema frágil debido al entorno político. Y efectivamente, quizá más allá de cuáles serán las penas, cuáles son los precedentes que se pueden sentar y que se pueda avanzar en un control, ¿no? Sí, exactamente. Si lo que se termina argumentando para una sanción es algo menor dentro de todo el escenario, dentro de todas las preocupaciones que pueda tener la sociedad civil, es que el algoritmo invita a estarse mucho tiempo y pueden decir que aducir que es en ciertas franjas horarias o que es solo en fines de semana, qué sé yo. Termina siendo una sanción, un juicio simbólico, pero que no sea vinculante con las causas más eh, de mayor riesgo para la sociedad. En otras palabras, es como si al narcotraficante y gran asesino serial lo terminan juzgando y poniéndole una pena por porte de armas. Y más que una reparación económica, quizá la reparación moral, ¿cierto? Y sobre todo la garantía de que estos casos no se repitan, porque no olvidemos que estamos hablando incluso de vidas perdidas, de jóvenes que se han quitado la vida, agobiados por todo lo que representa este mundo confuso de las redes sociales. Víctor Solano, muchísimas gracias por su análisis y por sus opiniones, por acompañarnos en Perspectiva Mundial. A ustedes, Margarita, y a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, sí, en efecto, nuestros televidentes que nos acompañan en esta cita semanal de los viernes. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de 8 días con una próxima entrega con los temas que hacen noticia en la agenda internacional.